el lenguaje, todos somos ex colonias de España, ¿no? Tenemos, digamos, seguramente hay más o menos afinidades en las poblaciones originarias, aunque no son las mismas, sin duda, pero, digamos, puede haber algunas afinidades, ¿no? En fin, hay una serie de elementos que permitían anticipar que podía haber una integración social más profunda, ¿no? La idea de ciudadanos regionales, ¿no? Sin hablar de las ideas bolivarianas de Hugo Chávez, que es otro tema, la idea es muy posterior, ¿no? La idea era más bien una suerte de unión de países que tenían condiciones similares. Bueno, y ha funcionado en cierta medida, pero no se ha profundizado en lo económico, entre otras razones, porque hay muchas diferencias políticas, ¿no? En la Unión Europea, que es un modelo, digamos, el modelo de integración más profundo que se haya desarrollado a nivel mundial, ahí el proceso ha sido de otro tipo y consideran además que es más complejo tal vez, porque por ejemplo la lengua no es la misma en toda Europa, ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, hacia los años 50 más o menos, formaron una comunidad económica del carbón y del acero. Bueno, empezaron con eso, ¿no? Carbón, acero, otro tipo de materias primas importantes. Y algunos países, 4 o 5 países, formaron esta pequeña comunidad. Y luego, a partir de una visión de generar un mercado más amplio para poder, perdón, competir, por ejemplo, con Estados Unidos o con aquella época Japón, que también estaba desarrollándose mucho, ¿no? Y tener una presencia internacional mayor. Luego se formó un mercado común, que implica un nivel de profundidad de integración mayor que simplemente unirse para el tema del carbón y el acero y cooperar, porque un mercado común es que ya no cobras aranceles a ninguno de los miembros, que usas un único arancel para todos los países y que hay movilidad de personas y de capitales. O sea, la gente puede ir y venir y circular sin necesidad de visa ni nada, ¿no? Entonces fue creciendo, ¿no? Incorporando más estados y profundizándose cada vez más. Y luego de la disolución del bloque socialista en los años 90, con la desintegración de la Unión Soviética, ha incorporado a muchos países que antes eran o parte de la Unión Soviética o de la órbita socialista, Rumanía, Hungría, Polonia, integrándolas, ¿no? Hasta Turquía, que ha querido entrar, pero no ha entrado, ¿no? Y Turquía ya está una parte en Europa y una parte ya está al otro lado del canal, ya está fuera de Europa. Entonces, digamos, se ha extendido ampliamente, y ahora son más de 20 estados, entonces extendido, pero además ha llegado a niveles de profundidad de otro tipo que aquí no se conocen. Por ejemplo, tienen la mayor parte de ellos una moneda única, un banco central, un parlamento que vota normas. Las normas, nosotros tenemos un parlamento andino que no norma nada, no lo coordina. Entonces, en esos casos la integración implica que si tienes un banco central como el europeo, pues ya tus bancos centrales locales no son tan, entre comillas, libres, ¿no? Entonces, los estados han perdido soberanía, pues. La pérdida de soberanía es que ya no puedes hacer lo que quieres como estado. ¿Por qué? Porque tienes compromisos con otros. Entonces, estás en la Unión Europea, ya quieres tener la moneda única, ok, tu banco central entonces ahora tiene facultades reducidas. ¿Quieres estar en la Unión Europea? Hay un Parlamento Europeo que aprueba ciertas cosas, entonces tú ya no puedes aprobar lo que quieras en tu país, ¿no? ¿No te gusta lo que aprueban? Grecia hace unos años. ¿No te gusta lo que aprueban? Allá, entonces te puedes ir si quieres, si te quieres, pero asume las consecuencias de irse, ¿no? Ejemplo de alguien que se quiso ir, Reino Unido, hace unos 4 o 5 años, se fue, con las consecuencias económicas que eso implica, ¿no? Entonces la integración es ceder soberanía. No quieres ceder soberanía, nadie te obliga, pero lo que podías ganar lo pierdes. Entonces tienes que evaluar qué te conviene y qué no, ¿no? Como les decía, la comunidad andina eran 6 estados. Chile en algún momento dijo, yo estoy yendo en otro camino, hace mucho tiempo se fue. Venezuela también hace mucho tiempo se fue. El Perú también estuvo a punto de irse en algún momento, pero no lo ha hecho. Por otro lado, en América Latina han creado el Mercosur,
es otra organización de integración que no es tan fácil realmente integrarse, porque, por ejemplo, el Mercosur, como su nombre le indica, es mercado común del sur. El mercado común implica, digamos, haber superado todas las barreras arancelarias, ¿no? Haber eliminado las barreras arancelarias de los miembros y haber creado un arancel único para todos los estados y luego movilidad de capitales y personas. El Mercosur no ha logrado el mercado común que quería. Se ha quedado en un nivel inferior, que es el de unión aduanera, y a medias, ni siquiera lo ha completado bien, ¿no? Porque no es tan fácil, ¿no? Imagínense tener de presidente a Bolsonaro y después a Lula da Silva. Entonces es un cambio de una cosa para la otra, ¿no? Tener a Cristina Fernández o a los que vinieron después y después a Milei en Argentina. Son cambios drásticos, totales del enfoque económico, ¿de acuerdo? Entonces no es tan fácil, digamos, profundizar cuando no está tan claro para los estados su propio beneficio, ¿no? Aún así, con estos cambios que les digo en el Mercosur, ahí sigue, pero digamos, o sea, no ha profundizado todo lo que quería, ¿no? Igual la comunidad andina, que de alguna manera miró a la Unión Europea y dijo, hagamos algo parecido, ¿no? Tampoco ha llegado pues a los niveles de integración de la Unión Europea. Pero esos tres que he mencionado son proyectos de integración que implican un acercamiento de las sociedades, porque encuentran que hay afinidad, ¿no? Y que puede haber una proximidad, un destino común, ¿no? Cosa que no siempre se da. Por ejemplo, el Perú tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero eso no significa que el Perú y Estados Unidos va a haber libre circulación de personas, ¿no? Tenemos que sacar visa. México, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá tienen un tratado de libre comercio, que es el MEC, el TEMEC, pero ahí está el muro para que los mexicanos no se metan. Entonces, no es que quieran libre circulación a la europea, ¿no? Al contrario, quieren que no se pasen de la raya. Entonces, no todos buscan lo mismo, ¿no? Ahora, los organismos de cooperación simplemente establecen espacios para coordinación, es otro nivel de acercamiento, ¿no? Entonces, como decía en la clase pasada, preguntaban por Naciones Unidas. Naciones Unidas básicamente es de coordinación. Las Naciones Unidas no te impone nada, ¿no? Te puede condenar por alguna cosa que hagas, ¿no? Condena a Venezuela, condena a Cuba, a Israel no lo condena mucho, lo condena, sí, en fin, a determinados países, a Irán, sí. Pero todo sigue igual, ¿no? O sea, son invocaciones principalmente, ¿no? Recomendaciones, invocaciones, presiones, si se quiere, para tratar de lograr ciertos resultados en los cuales la mayoría está de acuerdo. Pero de ahí a hacerlo realidad hay pues un paso más, un salto como que un poco más grande, ¿no? Bien, ahora, entonces el Estado, aparte en este contexto de cesión de soberanía, de proceso de integración y de cooperación, ya no tiene pues tanta libertad para definir sus políticas nacionales absolutamente. No puede del todo, pues porque hay un entramado de tratados que debe cumplir y si se aísla, el impacto también puede ser serio. Entonces, los países tienen que mirar hacia afuera también cuando desarrollan sus políticas internas, ¿no? También se vinculan sus intereses con la competencia económica de empresas foráneas, porque hay empresas foráneas que son muy poderosas, sobre todo en estados pequeños. Las inversiones muy grandes y con empresas importantes y económicamente muy poderosas puede determinar que haya una suerte de dependencia respecto de los gobiernos, ¿no? O sea, los gobiernos pueden favorecer o no ciertas participaciones empresariales. Entonces, a veces también ahí hay elementos de presión, hay elementos de corrupción, hay elementos de, digamos, esta circulación de funcionarios de lo privado a lo público, ¿no? Y el Estado termina medio dependiente del sector privado, lo cual es peligroso porque el Estado se supone que no responde a intereses privados, no busca beneficio colectivo.
Pero bueno, entonces las empresas extranjeras, en la medida que tienen poder económico, también pueden querer algunas cosas, ¿no? Y la apertura comercial exige implementar políticas para incrementar la competitividad de las empresas nacionales. Claro, si yo establezco un tratado de libre comercio y me van a invadir las inversiones, entonces yo tengo que crear mecanismos para que mi economía resista, porque si me dedico solo a importar, de pronto mis fábricas cierran, hay despedidos, hay más desempleo, ¿no? Entonces, la apertura del mercado, que puede ser positiva, también podría tener efectos negativos. Entonces, en la medida que yo quiera abrirme al mercado internacional, tengo que estar preparado para poder sobrevivir, digamos, a lo que eso puede implicar con sus cosas buenas y con sus cosas malas, ¿no? Porque también puede ser bueno en la medida que vienen inversiones, puede ser bueno en la medida que viene tecnología, puede ser bueno en la medida que tu empresa tiene que ser más competitiva, pero también te puede afectar en la medida que tengas pequeños negocios, puede afectar a ciertos negocios en particular más vulnerables, ¿no? Por ejemplo, los agrícolas, puede generar desempleo, en fin, hay una serie de factores a evaluar. Entonces es un tema que tiene que verse también con mucho cuidado. Pero bueno, para efectos del curso, lo que estamos viendo es que el Estado no es pues solamente un asunto que mira hacia adentro, sino que está relacionado con intereses y con lo que pasa afuera. Y desde ese punto de vista tiene que actuar y tomar decisiones. Entonces, como hablamos de la sesión de soberanía, para este caso, ¿qué cosa es la soberanía? La soberanía tiene como que dos caras. La primera tiene que ver con lo interno y la segunda tiene que ver con lo externo, ¿no? Acá está la definición: cualidad del poder que lo hace no dependiente ni subordinado y que garantiza la existencia y supremacía del Estado. O sea, no depende de nadie. Entonces el Estado es soberano. La Constitución dice: la República del Perú es independiente, soberano. Ya, es soberano. O sea, no hay nadie por encima, ¿no es cierto? Quiere decir que a todos nosotros en lo interno se nos aplican sus reglas y debemos cumplirlas o nos atenemos a las consecuencias, ¿no? Entonces, en el orden interno, el poder del Estado se impone a los demás poderes. ¿Cuáles son los demás poderes? Bueno, eh, el poder del Estado, que se ejerce a través de sus distintas entidades, no solamente el Ejecutivo, sino hay entidades de distintos niveles, no es el... Puede haber movimiento social, organizaciones empresariales que tienen poder económico y que tienen influencia. Entonces, el Estado no es el único, pero es el que pone las reglas y es el que hace cumplirlas. O sea, aquí hay, digamos, un Estado soberano impone sus reglas. Digamos, los demás poderes tratarán de influir más bien, ¿no? Tratarán de influir para que las reglas se establezcan en cierto sentido. Y en el plano internacional, los estados están en igualdad entre sí. Esto es en lo legal, porque en la realidad sabemos que los estados no son iguales. Hay estados más importantes, importantes en el sentido que tienen más capacidad de decisión o más poder, si quieren, ¿no? O más influencia, o pueden ejercer más presión para que otros estados se alineen a sus intereses. Entonces, pero en el plano legal, el derecho internacional te dice que todo Estado es igual, ¿no? Entonces, cosa de la que se quejan algunos, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos se queja de que en las Naciones Unidas todos los estados tienen un voto. O sea, como todos tienen un voto, Estados Unidos no está en mayoría. Pero está en el Consejo de Seguridad que puede vetar cualquier decisión. Entonces, tiene un trato privilegiado, ¿no? En la Organización Mundial del Comercio, todos los estados también son iguales, lo cual dificulta que se pueda llegar a acuerdos también, es otro factor, ¿no? Entonces, en lo internacional, al menos en los aspectos formales, los estados están en condiciones de igualdad. Ahora, en el terreno internacional, además del Estado, que ya hemos visto, hay otros actores que son importantes, ¿no? Y que van ganando importancia y en la medida que ganan importancia le quitan un poquito de terreno al Estado. Entonces, aquí los quiero invitar a ver un video para luego tal vez comentarlo un ratito. Un momento, por favor.
Me voy a poner aquí en la proyección un video sobre transgénicos, ¿no? Es un reportaje sobre transgénicos, pero acá la idea, más allá de que se pueda discutir el tema de los transgénicos, un poquito ver los intereses que hay en torno a un negocio de dimensiones transnacionales, ¿no? Y cómo es que el Estado, que estamos aquí hablando de qué, de la ley que autoriza o no el uso de semillas transgénicas, el ingreso de transgénicos al país. Entonces la discusión es si el Estado va a dejar o no, ¿no? O sea, la ley, ¿en qué sentido va a estar? ¿Que se puede o que no se puede? Esa es un poco la discusión en este punto. Entonces, quisiera que me confirmen, por favor, si se escucha bien. Vivos genéticamente modificados. ¿Sí? ¿Escuchan? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Sí, profesor. Sí, ok. Ya, de ahí comentamos un poquito. Comúnmente denominados transgénicos. Una obligación saber de qué trata. La definición general señala que es un organismo vivo que ha sido creado artificialmente en un laboratorio. Se manipulan genes de diferentes especies, aislando parte del gen de una bacteria o virus o vegetal o animal para insertarlo en otro gen. Y alrededor de este tema existen 3 preguntas claves que todo peruano debe conocer. ¿En el Perú ya consumimos productos transgénicos? La respuesta es sí. En varios productos envasados importados del exterior y otros de bandera nacional. Pero nuestro país aún no aplica la norma del Código de Consumo que exige etiquetar los alimentos que contengan transgénicos. Un derecho del consumidor incumplido. ¿Ingresan granos transgénicos al Perú? La respuesta es sí. Son toneladas de maíz y soya importada transgénica que ingresa al Perú. Granos que son el principal alimento de aves y cerdos y luego llegan a nuestra mesa. Alimento y derivados conteniendo transgénicos tampoco están etiquetados. Y materia de gran debate. ¿Se siembran semillas transgénicas en el Perú? La respuesta es, por el momento, no. Este reportaje explica paso a paso el debate político y social sobre el posible ingreso de semillas transgénicas al país, vivido durante el gobierno de Alan García. Año 2007. La empresa multinacional líder de los transgénicos, Monsanto, tocaba con insistencia las puertas de las tierras del Perú. Monsanto es una empresa que también ha cubierto innumerables titulares por la gran cantidad de procesos penales acumulados en su historia. Monsanto proponía desarrollar un proyecto de semillas en nuestro país, pero el marco legal peruano no lo permite. La reunión entre el presidente Alan García y los máximos representantes de Monsanto motivó 8 proyectos de ley en el Congreso, solicitando la moratoria al ingreso de semillas transgénicas en el Perú. El Parlamento buscaba postergar y proteger, al menos por un tiempo, el ingreso de semillas transgénicas a suelo peruano, considerando posibles consecuencias a la agricultura tradicional, la salud y la biodiversidad, basándose en el principio precautorio. Terminó el año 2007, llegó el 2008, 2009, 2010 y hace pocas semanas, el 7 de junio del 2011, el Pleno del Congreso aprobó la moratoria al ingreso de semillas transgénicas al Perú por 10 años. En efecto, el Pleno del Congreso de la República ha tomado una importante decisión esta noche, aplicar una moratoria por 10 años a los productos transgénicos. La ley señala, declárese una moratoria de 10 años que impida el ingreso en el territorio nacional de organismos vivos modificados con fines de cultivo o crianza. Lo que aquí se aprobó en el Congreso es una moratoria por 10 años de las semillas que al final se convierten en plantas. Yo creo que con esto va a guardar la tranquilidad de vida del país, porque obviamente tenemos importante biodiversidad que hay que cuidarlo. Sin embargo, actualmente hay productos transgénicos que el Perú importa.
Por procedimiento, la ley de moratoria fue al Poder Ejecutivo y a los 15 días útiles, el 6 de julio, regresó al Congreso, observada. Buscamos en el reglamento que una salida legal, limpia, democrática, para poder volver a debatir este tema e ir por la insistencia. Pero para ello, según el artículo 50 del reglamento, necesitábamos 72 firmas de congresistas que equivalen a los 3/5 del Pleno. ¿Y usted las busca? Las busco una a una. Logró 73 firmas el martes 12 de julio y solicitó la sesión extraordinaria para revisar las observaciones, pero al día siguiente empezó la retirada de la bancada aprista, 1 a 1. 15 compañeros de la Estrella que habían firmado a favor quitaron su firma, declinaban. En horas la opinión refrendada del APRA cambió. Se ha retirado la firma hasta fijar una posición de mi bancada, a la cual pertenezco, y tenemos que someternos a lo que la bancada determine. Entendiendo que será el próximo Congreso que vea este tema, estaremos a la expectativa, pero te vuelvo a manifestar, hay una posición política que es la que fija mi bancada. En la última comisión permanente, Rosario Sacieta insistió en su pedido y recalcó que la retirada de las firmas apristas permitió el bloqueo de la revisión de la moratoria en sesión extraordinaria. El motivo de mi presencia aquí, a pesar de no pertenecer a la comisión permanente, es recordar el tema de nuestra insistencia en la ley que señalaría la moratoria contra los transgénicos. La bancada aprista, en voz de Mauricio Mulder, responde respaldando la posición de su presidente, Alan García, sin dar mayor importancia al rotundo cambio de opinión de él mismo y de sus compañeros al retirar sus firmas. Yo no puedo estar más en desacuerdo de lo que se acaba de manifestar, porque se está atentando contra la capacidad y la voluntad que tienen los congresistas de expresar un punto de vista y cambiar ese punto de vista si es que circunstancias políticas así lo ameritan. En este tema, los miembros de la célula parlamentaria aprista retiraron su firma porque el partido, al adoptar una decisión en concordancia con el Poder Ejecutivo, creyó pertinente respaldar la proposición que el Poder Ejecutivo estaba haciendo. Y el Congreso se va. Ya no habrá tiempo de buscar otras firmas, por lo que todo indica que la moratoria a los transgénicos ya es letra muerta. Y si no se discute, esta norma también pasaría al archivo y volvería a tener que presentarse al nuevo Congreso. No es que la norma quede pendiente y el nuevo Congreso lo tenga que discutir en primer plano. Se empieza de cero. Se empezaría de cero. Pero es una jugada bastante hábil en ganar tiempo y pasar este problema al siguiente gobierno. Hábil jugada, presiones políticas, multinacionales que respiran al oído de algunos o simplemente cambio de opinión en el último minuto del partido. Esta es la opinión de Jorge Villasante, ministro de Agricultura, que se va y que dejó sus observaciones sobre la moratoria promovida por el Congreso. Yo no creo que la semilla transgénica sea la panacea para la solución de los problemas de la agricultura en el país. De lo que sí soy un convencido es que creo ningún país puede mantenerse al margen del desarrollo científico y de aplicar efectivamente organismos vivos modificados que les permitan eventualmente desarrollo. 10 años es un plazo excesivo y si nosotros se estableció en la observación a la moratoria que 5 años podría ser un plazo prudencial. La discusión llegó a la sociedad. Miembros de diferentes sectores opinan. El reconocido chef Gastón Acurio nos explica qué le preocupa. Queremos tener un país en donde no se pierda esa característica de biodiversidad y naturaleza contra un escenario franquestiano en donde de pronto un transgénico se pone sobre el otro transgénico y el transgénico sobre el otro y sobre el otro y sobre el otro en una segunda, tercera y cuarta generación y quinta generación y en donde de pronto miramos a nuestro alrededor. Ya no estamos en un país de biodiversidad, estamos en un país de transgénicos. El país nuestro tiene la mayor parte de ecosistemas que existen en el planeta y en cada uno de estos ecosistemas tenemos a nuestros agricultores que han desarrollado cultivares que son propios de ese lugar, ¿no? Entonces, esa agricultura es lo ideal para estos agricultores de pequeña escala. La agricultura con transgénicos, estamos hablando de agriculturas de grandes extensiones, que no es realmente muy apropiada para estos pequeños agricultores. Yo entiendo y le doy la razón a quienes tratan de proteger sus plantas de la contaminación con plantas genéticamente modificadas, razón por la cual hay que ser sumamente exigente y cuidadoso para quien planta, quien tiene cultivos genéticamente modificados, no contamine a los que están al lado.
Para ejemplo, un hecho real, el caso del agricultor canadiense Percy Schmeiser, demandado por Monsanto en 1998 por obtener semillas de colza de forma ilegal y violar su patente. Posiblemente el mismo viento llevó las semillas transgénicas de Monsanto a sus tierras, pero esto dictaminó el juez. Dijo que no importaba cómo hubiera llegado la colza transgénica a mis tierras, si sembrada o esparcida por el viento, por los pájaros, las abejas, los animales o caída del camión de un labrador o como fuera. No importaba. El hecho de tener varias plantas violaba la patente de Monsanto. Dictaminó que todo agricultor que tenga una planta convencional, sea la que sea, ya sea un árbol, una semilla, si se contagia del gen de Monsanto contra tu voluntad y destruye tu propiedad, mi planta se convierte en propiedad de Monsanto. El biólogo Alexander Grobman, quien ha asesorado al Ministerio de Agricultura y también ha sido observado por algunos como impulsor de los transgénicos, tiene una opinión favorable al ingreso de semillas OGM al Perú. Los cultivos transgénicos ya llegaron a 148 millones de hectáreas este año, sembradas por 5 millones de agricultores en 29 países. Se habla de una dependencia de la semilla con la empresa, ¿es así? Bueno, hay una realidad. El que desarrolla una tecnología y la patenta es dueño de ella y es dueño de buscar sus distribuidores. Yo le adelanto una cosa, que yo no tengo ninguna relación económica ni de ningún tipo ni de distribución con ninguna de estas empresas que venden semillas transgénicas. Parto de ahí. Las plantas genéticamente modificadas no tienen marcha atrás. No tiene marcha atrás porque es una manera de obtener los rendimientos en ciertos cultivos básicos que vamos a necesitar para satisfacer las necesidades de 9.000 millones de personas que va a haber en el mundo de aquí a 40 años nomás. Yo ya no lo voy a ver, pero tu generación lo va a ver y ahí va a haber problemas. Mientras el sector del Ministerio del Ambiente aún prefiere la moratoria. La posición que tenemos con relación a la liberación de organismos vivos modificados en campo es porque estamos generando un riesgo que no sabemos qué consecuencias va a tener. Entonces, si no sabemos qué es lo que estamos perdiendo, si no sabemos qué es lo que estamos poniendo en juego, es mucho mejor, es mucho más estratégico como país actuar con precaución. Creo que es necesario un tiempo para fortalecernos como país y crear las capacidades necesarias antes de tomar estas decisiones. Una papa caliente con color a transgénico en el plato de entrada del presidente electo Ollanta Humala. Creemos que hay que tomar con mucho cuidado este ingreso de leyes que permiten, valga la redundancia, el ingreso de los productos transgénicos. Nosotros creemos que el Perú no necesita los productos transgénicos. Solo le recordamos lo que nos comentó en plena campaña. Bueno, les comento un poco el reportaje es un poco antiguo, pero el tema, digamos, no es tanto eso, sino la diversidad de intereses que hay en torno a los transgénicos, ¿no? Que, por cierto, la moratoria se extendió, porque entonces volvió a empezar Humala, se extendió y ahora está hasta el 2035. O sea, se extendió, luego venció y se volvió a extender. Pero, como pueden ustedes ver, pues hay sectores diversos interesados en que el Estado dé la norma que permita o en que el Estado dé la norma que postergue, ¿no? Entonces, el Estado no es, digamos, no es algo inmaculado que opera científicamente o en el que todos están de acuerdo y tienen una mirada necesariamente alineada a los mismos intereses. Puede ser que en el Estado haya sectores que quieren una cosa y sectores que quieren otra, ¿no? Entonces, en ese escenario, por ejemplo, la existencia de normas que favorecen o perjudican sectores empresariales locales o inversiones internacionales o que perjudican comunidades o movimientos internacionales pueden tener distinta recepción dependiendo de los distintos estados, ¿no? En algunos lugares puede ser que tengan una mayor importancia y en otros una menor importancia. Ahora, entonces, además del Estado, ¿quiénes influyen en el Estado? ¿Quiénes tienen presencia? Las empresas multinacionales, por ejemplo, ahí se menciona una, en distintos sectores hay, por supuesto, otras más.
También hay organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, incluso hay personas, hay individuos que pueden tener una determinada influencia, ¿no? Una determinada influencia o una imagen pública que, digamos, que pueda generar que la opinión pública o sectores de la sociedad civil impulsen determinadas agendas, determinados, digamos, que tengan determinados objetivos y que los impulsen y los quieran materializar, y entonces estos determinados sectores o agendas se pueden llevar a cabo a partir de iniciativas incluso de carácter individual. Entonces veamos, por ejemplo, para los que no conocen a esta señorita, un poquito en la historia de Greta Thunberg, que seguro alguno de ustedes la ha visto o escuchado, ¿no? Pero lo interesante es cómo, siendo una niña, una adolescente, de pronto termina eventualmente impulsando un movimiento respecto del cambio climático a nivel mundial, ¿no? No es que ella sola pueda hacer mucho, pero, digamos, genera todo un conjunto de reacciones y presiones a los estados, ¿no? O sea, presiones en función de lo que considera más apropiado. Entonces veamos un poquito este tema. Thank you so much for stopping by to say hello. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Welcome to the UN, sir. Thank you very much. Bueno, entonces, ya Greta Thunberg, una adolescente, empieza a faltar al colegio, ¿no? Y para luchar contra el cambio climático, luego muchos jóvenes hacen lo mismo y luego se convierte en un movimiento mundial, y por supuesto las organizaciones en contra del cambio climático ven, digamos, que a veces genera un impacto más amplio que lo que ellos están haciendo además, y por supuesto, digamos, les permite también llevar a la palestra y hacer público sus intereses y sus demandas, y vemos pues que Greta se reúne con el presidente de Estados Unidos, bueno, con el anterior a Trump, que era Obama, después va a las Naciones Unidas, después la recibe el Papa, sí, adelante. Te escuchamos. ¿Levantaste la mano? Sí. Esto lo conversamos en un ratito más. Todavía estamos en la clase. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Más adelante vemos el tema del examen. Bueno, entonces, como les decía,
la participación de una persona luego lleva o es recogida por la sociedad civil y tiene un impacto o una presión, digamos, sobre organismos internacionales. Hemos visto que está en Naciones Unidas, que se ha reunido con dignatarios, que ha hablado en distintos foros, que ha sido premiado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es que los estados se vinculan o reaccionan respecto a todo este tipo de participaciones, digamos así, que no necesariamente son otros estados? Son influencias para que los estados hagan o dejen de hacer algo, ¿no? Entonces, además del Estado, en el terreno internacional están la sociedad civil, las ONGs, las multinacionales de las que hemos hablado, y también hay organismos internacionales, como los que ya he mencionado, más allá de las organizaciones internacionales en las cuales están, digamos, los estados que buscan un propósito de integración. También tenemos las organizaciones internacionales más amplias, como Naciones Unidas, la OMC, que tienen un propósito de cooperación. Y la diferencia entre la cooperación y la integración es que la cooperación trata de eliminar o reducir el trato discriminatorio entre los miembros de un grupo de cooperación, digamos la OEA, por ejemplo, el ALADI en los temas económicos comerciales, ¿no?, en América Latina. La Asociación Latinoamericana de Integración se llama, pero básicamente es una entidad de cooperación, o mecanismos como el APEC, por ejemplo, de Asia-Pacífico, que es para que haya una mayor facilitación del flujo de inversiones y mercaderías en ese espacio geográfico. En cambio, las de integración requieren una mayor cesión de soberanía para poder poner en práctica una serie de mecanismos, no solo para eliminar la discriminación, sino para, digamos, establecer un trato diferente. Aquí se refiere como discriminación, un trato diferente hacia afuera, ¿no? Entonces, los países que integran un grupo de estados, entre ellos tienen ciertas reglas y actúan de la misma forma con todos los foráneos. A eso se refiere con una discriminación frente a terceros. Entonces, los estados están pues en este escenario, ¿no? Bien, y con este punto terminamos este tema que hemos estado viendo, y vamos ahora, entonces hemos visto, y esto ya que preguntaban por el examen, va para, digamos, hemos empezado a hablar del Estado, porque antes estuvimos hablando de los derechos fundamentales, hemos estado hablando del Estado, hemos estado hablando de los tipos de Estado, que es uno de los temas importantes: Estado de Derecho, Estado Social, Estado Democrático, Social y Democrático de Derecho, entonces en su conjunto, y ahora estamos hablando del Estado en el contexto internacional. Entonces ahora lo que vamos a empezar a tratar como siguiente punto, y luego un rato más haremos un receso, lo que vamos a empezar a tratar como siguiente punto es ya algo más específico dentro del propio Estado, ¿no? Vamos a empezar a hablar del poder político en el Estado, en la medida que, como hemos visto, el Estado, una de sus características es que actúa y, digamos, acopia o reúne una buena parte del poder. Pero aquí la primera pregunta es, y esta es una pregunta para ustedes, espero que alguno me dé una opinión, es qué cosa, sí, vamos a hablar del poder político y del Estado, ¿no? Pero ¿qué cosa es el poder? ¿Quién podría decirme algo al respecto? ¿Qué cosa es el poder? ¿Qué entendemos por poder? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera opinar? Sí, Realiza, adelante. Tener más control sobre algo que alguien más. O sea, hay como una diferencia. Control, digamos, tener más control ¿en qué sentido? O qué tipo, o cómo, en todo caso, para ir más al detalle. En general, no sé si sería quizá en comportamiento o en acciones. No sabría cómo especificarlo. Creo que es un término muy general. Ya, pero, por ejemplo, ¿en qué se manifiesta ese poder?
o cómo se manifiesta ese poder. ¿Sí, Kimberly? En cómo influye al comportamiento de las personas, si influye al cambio de decisión o la toma de decisiones de las personas. Ajá, claro, en la medida que más que tomar decisiones a veces te dice qué tienes que hacer, ¿no? O sea, la idea del poder es que puedes tú hacer que otros hagan, el que tiene el poder puede hacer que otros hagan lo que esta persona quiere, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo haces para que otros actúen y realicen lo que tú quieres o lo que tú esperas que ellos hagan? Y efectivamente esa es más o menos la idea del poder, ¿no? Ahora, ¿el poder siempre será político? Ustedes, en su experiencia, digamos, hacen muchas cosas. Todos hacemos un montón de cosas todos los días, ¿no? Las cosas que hacemos, todos las hacemos por voluntad o hacemos cosas a veces porque tenemos que acatar algo, porque alguien nos dice. ¿Ustedes hacen todo lo que quieren siempre? A ver, piensen. Sí, Israel. Hola, profesor, buenos días. Bueno, yo considero, ¿no?, que en este caso el poder político también es la autoridad, ¿no?, que tiene el Estado para ejercer que la sociedad cumpla ciertas reglas, y en este caso obviamente no vamos a poder hacer, entre comillas, todo lo que se nos dé la gana, ¿no?, porque puede que hagamos algo que va en contra del poder o en contra de lo que el Estado en sí decreta. Pero el poder, digamos, no el político, sino el poder en general. Por ejemplo, Israel, tú, hoy día has hecho algo, por ejemplo, ¿por qué has entrado a clase? ¿Querías entrar a clase o querías hacer otra cosa? Claro, ¿no? Libremente. Es mi capacidad también, ¿no?, poder hacer lo que quiero, pues, ¿no? Ese es el poder, ¿no? Yo puedo entrar a clase, por ejemplo. Puedes entrar a clase, pero por ejemplo, la universidad dijo, esta semana está cerrado. Bueno, en ese caso, no puedo entrar a clases presenciales, pero puedo asistir a clases Nos virtuales, mandó ¿no? a todos, ¿no? Ya todos nos dijo, ahí viene, ya vean cómo se las arreglan. Claro. Ese es el poder, de alguna manera, ¿no? Ya, entonces luego me preguntaron a mí, ¿cómo va a ser clase? ¿Va a suspender? ¿Va a haber clase? Ahora me estaba preguntando a alguien cómo va a ser el examen, ¿no? Al final, como que yo voy a decidir eso, ¿no? O de eso, bueno, lo vamos a conversar, pero digamos que yo tengo que dar ciertas pautas. Entonces, es parte, el profesor tiene en el aula cierto poder en la medida que puede establecer o coordinar o definir los temas que haya que definir también, es parte del poder, ¿no? Pero ustedes en su casa, por ejemplo, no estamos hablando por político, sino por en general, ustedes en su casa, por ejemplo, ¿deciden todo? ¿O tienen que pedir permiso para algo? A ver, sincérense. ¿Pueden llegar a cualquier hora en la madrugada o tienen que avisar primero o pedir permiso? Sí, profesor, por eso, como le mencioné antes, en el caso del poder político es la autoridad del Estado, ¿no? Pero quizás en nuestra casa el poder o la autoridad la tienen nuestros padres, pues, ¿no? Y obviamente no podemos tener la libertad de, como usted dice, ¿no?, llegar tarde o hacer cosas que para ellos quizás estén mal, ¿no?, porque tienen un nivel de autoridad. Claro, ahí ya hay que... A ver, Realiza, cuéntanos, ¿cómo es...? Bueno, sí, en mi caso son mis abuelos o mis papás, pero creo que siempre hay cierta jerarquía, que es la que tiene más poder que uno. Entonces, efectivamente, hay en las relaciones humanas, ¿no? Hay también relaciones de poder, ¿no? No hay que verlo en un sentido negativo, no es que nos estén oprimiendo o obligando necesariamente, porque seguramente es algo razonable además, pero digamos hay alguien que toma decisiones, ¿no? Entonces que dice, bueno, en la casa es así, hay que hacer esto, aquello, ¿no? Y eventualmente, cuando somos jóvenes, seguramente, bueno, ustedes, yo ya no, pero cuando era joven, igual que ustedes, también pues en la casa los papás determinaban muchas cosas, ¿no? Es parte del poder que existe, la capacidad de decisión. Incluso en la relación entre papá y mamá o abuelos o los familiares también hay algunas cosas que se hacen conjuntamente o qué sé yo.
En fin, hay algún tipo de arreglo o acuerdo en la familia para tomar las decisiones, ¿no? Pero a los hijos, de repente les preguntan, pero los hijos menores no van a decidir mucho, seguramente, ¿no? Entonces, hay como que una suerte de distribución, organización de cómo tomar esas decisiones y ejecutar. El niño seguramente puede no gustarle, pero de repente va a tener que aceptarlo más, ¿no? O el papá o la mamá deciden, vamos a viajar a otra ciudad, entonces nos mudamos, entonces los hijos, bueno, no, posiblemente así no les guste, tengan todos que mudarse, ¿no? Entonces son cosas que alguien va a decidir y están fuera de nuestro control, entonces ese alguien tiene poder, ¿no? Más allá de cómo lo ejerza, ¿no? No estamos hablando de arbitrariedad, ni de violencia, ni nada por el estilo, al ejercerlo, sino el solo hecho de poder tomar la decisión, ¿no? La capacidad de una persona o grupo de personas para determinar, condicionar, dirigir o inducir la conducta de los demás. Lo cual tampoco significa que sea opresivo, porque puede ser persuasivo, ¿no? Es verdad, simplemente convenzo a otros y los otros hacen las cosas. No necesito pelearme con nadie, ni obligar a nadie por la fuerza, ni amenazar a nadie, ¿no? Entonces, es más, los líderes políticos, ya pasándonos a esta otra parte, ¿no? Pero antes de llegar al Estado, ¿no? Pero fuera del Estado, las personas se guían por las opiniones de otros, que les sugieren qué hacer, que los convocan, que les recomiendan o directamente les dicen hay que hacer esto o aquello, y van y lo hacen, ¿no? No es que nadie los esté amenazando, necesariamente, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien convoca a una manifestación pública o a una marcha, es una convocatoria, pero luego hay mucha gente que va, todos van voluntariamente, a nadie lo llevan a la fuerza, pero están siendo convocados y van porque alguien los llamó, ¿no? Los líderes políticos, digamos, tienen de alguna manera su capacidad, ¿no? O sea, hay una preeminencia ético-política que mueve a la obediencia por consentimiento voluntario. Entonces la gente obedece nomás. O si no lo quieren ver como obediencia, digamos, veámoslo como acepta o decide libremente aceptar lo que le han propuesto, pero en el fondo está haciendo lo que alguien planteó. ¿De acuerdo? Entonces, ahora hay esta idea de poder social y poder político. Entonces, el poder social está en ámbitos, por ejemplo, como la familia, que es al que me he referido hace un ratito, ¿no? Nuestras casas, los abuelos, los papás, de repente hermano mayor, hermana mayor, no lo sé, ¿no? O depende cómo sea la composición en el hogar donde ustedes. Y cambien el tiempo, en fin, las cosas pueden organizarse de distinta manera, pero cuando hay varias personas hay un cierto ordenamiento, ¿no? Una cierta forma de decidir o alguien que decide, ¿no? O alguien o deciden entre dos, digamos la pareja, ¿no? El papá y la mamá, por ejemplo, o los abuelos, no sé. También en el trabajo. En el trabajo hay cosas que el empleador decide y el empleado acata, el trabajador acata. Entonces el empleador puede decir, bueno, esta semana vamos a hacer esto, ya, tú haces esto, tú haces esto, tú haces aquello. Repartió el trabajo y hay que hacerlo, pues, porque uno trabaja ahí, ¿verdad? No significa eso tampoco que el empleador obligue a nadie. De repente el empleador convoca una reunión, dice, a ver, decidamos cómo hacemos, todos piensan y luego dice, ya, tú vas a hacer esto, él decide. Y si alguien o decide cada uno qué hacer y si no se ponen de acuerdo, el jefe asigna la tarea. Ya, se acabó la discusión. Bien. Ese es en el escenario del trabajo, ¿verdad? Entonces ahí también hay un poder ejercido porque los trabajadores, no importa qué nivel tengan, puede ser al gerente general, el directorio le dice qué hacer, ¿no? Y al directorio, junta de accionistas le dice qué hacer en una empresa, digamos así. O sea, no piensen cuando hablamos de esto de una persona, digamos, un trabajador de poco nivel que no tiene, digamos, que hace trabajos materiales, ¿no? Manuales, ¿no? Cualquier persona en una organización tiene que acatar las órdenes superiores. Entonces hay un poder, ¿no? Y si no quieres, bueno, entonces no estás cumpliendo tus compromisos, pueden tomar alguna medida como consecuencia, porque hay una relación de mando y obediencia. Entonces, digamos, pensemos en lo que vemos a su alrededor con una mirada de este tipo y vamos a empezar a encontrar esas relaciones de mando y obediencia, ¿no? Acá en la universidad ya hemos visto que
hoy día, el sábado, domingo y la próxima semana también decidieron. Como decidieron, ya todos estamos afuera, ¿no? A mí no me ha preguntado nadie mi opinión y estoy seguro que ustedes tampoco, ¿no? Simplemente se ha dispuesto así, que todos tenemos que cumplir, porque hay ese poder, ¿no? Hay alguien que puede tomar esa decisión, que de repente es la mejor, o de repente no lo es, ese es otro asunto. Pero se tomó la decisión y hay que cumplirla, ¿no? Entonces, ese es el poder social, digamos así. Este poder social pasa a ser poder político, o se le llama poder político cuando ya atañe a un grupo más amplio, una colectiva, y se orienta a un fin político. Aún no estamos hablando aquí de que sea el poder del Estado, porque el poder político se puede ejercer también fuera del Estado. O sea, un poder político que no sea estatal, ¿no? Que es el que ejerce, por ejemplo, podría ser un líder religioso. Un líder religioso que convoca a los que pertenecen a su iglesia o a su religión y les dice qué hacer. No estoy hablando de una asamblea pública, puede ser en cualquier lugar, en una iglesia, en un templo, en un lugar de retiro religioso o concilio, lo que fuere. Y tiene la capacidad de hacer que las personas que están ahí actúen en función a lo que se plantea o lo que se les dice que hacer. Entonces, ese es un poder político en la medida que eso se traslada hacia afuera y abarca, digamos, a un grupo más amplio. Por ejemplo, para hablar de cosas más concretas, ¿no? Por ejemplo, en los temas educativos hay sectores que quieren que en la currícula de los colegios haya ciertos temas y hay otros que no quieren que se traten esos temas, por ejemplo. Entonces, la currícula la define el Ministerio de Educación, pero hay sectores que quieren que se retiren ciertos temas porque consideran que son inadecuados para los niños, ¿no? Y hay otros que más bien consideran que los niños deben saber esas cosas. Entonces los dos están afuera, tanto los que quieren que esté el tema incluido como los que quieren que no esté. No son, y tienen su influencia, su capacidad de poder y sus medios de ejercerlo. Pero ninguno de los va a tomar la decisión. La decisión la va a tomar el Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿no? O de repente el Congreso si cambia alguna norma que rija el Ministerio. Entonces, hay mecanismos a través de los cuales este tipo de planteamientos, sin juzgar sean buenos o malos, o lo que cada uno piense, porque estamos hablando aquí en abstracto, ¿no? Así que podemos hablar de esto en algún momento, ¿no? La idea es que estos grupos ejercen presión para que el Estado actúe en cierta manera. Y tienen poder político porque pueden influir, ¿no? Entonces, este poder político es de carácter no estatal. Entonces puede responder, por ejemplo, a un reclamo social, puede ser un movimiento religioso, puede ser de otro tipo, ¿no? Sin ejercer el poder del Estado, influyen en el comportamiento político. Entonces, que la gente actúe de cierta forma, ¿no? Reclamas por temas laborales, reclamas por temas ambientales, reclamas por la pérdida de la diversidad biológica en el mar, reclamas por, no sé, mayores libertades políticas, reclamas por que el Estado no llega al lugar donde vive, porque los servicios son malos, en fin. Entonces, si es que esa propuesta, digamos, abarca, ¿no? Lo que dice aquí, ¿no? Atañe a la colectividad y se orienta un fin político, ya entonces pasó de ser algo localizado para convertirse en algo más amplio, y entonces podemos hablar de poder político, pero fuera del Estado. Ahora, el poder político fuera del Estado quiere que el Estado actúe de cierta manera, ¿no? Entonces ahí hablamos del poder público o poder estatal. Entonces aquí estamos ya en otro escenario, ¿no? Ahora es el Estado el que actúa. Bueno, como ustedes saben, el Estado, y hemos hablado un poco de esto, y lo hemos visto en clase, el Estado no es una persona, ni es la Presidenta de la República, ni es el Congreso, sino son muchos funcionarios diversos, ¿no? Entonces uno puede pensar en la cabeza del Ejecutivo, y ahí está Dina Boluarte, que es la Presidenta. Pero ella no está sola, pues está toda la línea de ministros, por ejemplo. Y debajo de los ministros hay otros funcionarios. Entonces está, por ejemplo, el de Economía. En Economía está el ministro de Economía, pero bueno, ahí, relacionado con el ministro de Economía, está, por ejemplo, el superintendente de Administración Tributaria, de la SUNAT y de Aduanas,
o está el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, por ejemplo. Bien, y aparte en cada ministerio pues hay otros, están los reguladores, ¿no? Que tienen que ver con la PCM, o SINARMIN, o CIPTEL, la SUNAS, etc. Y eso hablando del Ejecutivo, pero ahí no está todo el poder tampoco, porque ¿quién da las reglas? El Legislativo. Entonces el Legislativo da las leyes y entonces el Ejecutivo tiene que cumplirlas. Entonces el poder también está en el Legislativo, ¿no? Y luego está el Judicial, que va a resolver los conflictos. Si las leyes no son constitucionales, ahí está el Tribunal Constitucional. También tiene poder porque puede derogar esas reglas o resolver temas vinculados, por ejemplo, a derechos fundamentales, ya que este curso trata de eso. Si alguien plantea un tema que, por ejemplo, tiene que ver con su libertad personal, tiene que ver con la violación de algunos de sus derechos reconocidos en la Constitución, como sería su propiedad, su libertad de trabajo, su libertad de empresa, su derecho a un medio ambiente equilibrado o alguna otra cosa, puede llegar hasta el Tribunal Constitucional, pasando por el Poder Judicial primero. Entonces, y ahí solo he hablado del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Tribunal Constitucional, pero faltan otros, pues, ¿no? Está el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Bancos y Seguros, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, todos los gobiernos regionales, todas las municipalidades del país. Entonces, todos esos ejercen un poquito de poder estatal, ¿no? Y también está la Universidad de San Marcos, ¿no? Porque la Universidad de San Marcos está en el sector educación, es parte del Ejecutivo. Entonces, la Universidad de San Marcos también tiene un poco de poder estatal, ¿no? Y entonces la rectora y el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria tienen un poco ahí de ese poder del Estado que lo pueden ejercer, ¿de acuerdo? Entonces, es un poder ejercido por el Estado a través de alguno de sus órganos, pero como el Estado es tan grande, ¿no? Digamos, son muchos los que pueden ejercer ese poder. Sin embargo, nos concentramos generalmente, cuando hablamos del Estado, en dos que tienen, digamos, poderes muy amplios, ¿no? El Ejecutivo, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, la Presidenta, los ministros y todas las organizaciones del Poder Ejecutivo es muy amplio, entonces tiene mucho poder, ¿no? Ahí está el Ministerio del Interior, cuando se habla, por eso cuando amenazan a los transportistas y al ministro del Interior. Nadie va a preguntarle a qué cosa está haciendo la Defensoría del Pueblo, ¿no? O qué está haciendo la Contraloría. No, van a preguntarle al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque en el Ministerio del Interior está la policía. Entonces, la inseguridad, en principio, es un tema del Ministerio del Interior. Le van a decirle, oiga, la pregunta es esta, ¿no? Usted tiene el poder estatal para controlar la seguridad. ¿Qué está haciendo? La policía, usted controla la policía. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué no hay seguridad? ¿Qué hace con ese poder? ¿Cómo lo está usando? ¿Bien? Y por otro lado, bueno, entonces sacan pasando un poco la pelota y dicen, bueno, estamos proponiendo una ley de terrorismo urbano y se le pasan la pelota al Congreso, ¿no? Y entonces meten al otro poder. Ya, yo no soy el Congreso, vayan a preguntar para allá, ¿no? El Congreso también tiene poder, ¿no? Ya, puede hacer una ley, y bueno, eso no va a cambiar mucho necesariamente, pero tiene algo de poder estatal, ¿bien? Entonces, este poder estatal pues es muy amplio, ¿no? Es muy grande en la sociedad, por eso es que cuando hablamos del poder social hace un momentito, ¿no? Perdón, del poder político no estatal, decíamos que este poder político no estatal presiona al Estado porque quiere que el Estado haga cosas, porque el Estado puede hacerlas, o sea, puede porque tiene el poder, valga la redundancia. Bueno, entonces, el poder es ejercido por el Estado a través de sus múltiples brazos, digamos así, implica un conjunto de competencias que asume el cuerpo político para dirigir las actividades de sus integrantes. Entonces, estas competencias pues son legislativas, judiciales, las del Ejecutivo en sus diversas facetas, de carácter municipal, etc., ¿no? Es un poder soberano, y hablamos de soberanía hace un momento, es decir, dentro de las fronteras del Estado, nadie puede eludirlo. Todos estamos obligados a acatarlo, ¿no? Y ahí viene entonces la discusión sobre cómo se ejerce. Entonces nosotros podemos reclamar si están haciendo bien o están haciendo mal,
pero siempre va a haber alguien que lo ejerce. Un problema muy serio se produce cuando hay los llamados vacíos de poder. ¿Qué cosa es un vacío de poder? Es cuando no se sabe quién está al frente. Un vacío de poder es cuando no se sabe quién está en el gobierno. Por ejemplo, eso ocurre cuando hay un golpe de Estado, una guerra civil o algo así. Entonces es un evento traumático de ese orden y tú no sabes pues quién dirige y si hay alguien no sabes si va a estar ahí o mañana va a haber otra persona, ¿no? O sea, hay un momento en el que el poder está como en el aire y alguien podría tomarlo y no sabes todavía el quién y entonces no hay mucha estabilidad. Entonces, esa es una situación anómala y crítica a la vez, justamente porque ese amplio poder que tiene el Estado está como en el aire, como una moneda que ha lanzado en el aire y no sabes dónde va a caer, ¿no? Y ese que la tome, y si toma el control va a poder ejercerlo. Entonces, es sumamente complicado y los procesos de elección lo que hacen justamente es generar una transición entre regímenes o gobiernos diferentes, más o menos predecible. O sea, hay un procedimiento, ¿no? Alguien ganará las elecciones, pero hay una secuencia más o menos ordenada, ¿no? En cambio, en estos casos de vacío de poder que estoy mencionando, hay lo que es una suerte de ausencia de reglas momentánea, que en algún momento se va a definir o va a decantar en que alguien asuma ese amplio poder y lo ejerza de alguna forma. Entonces, la idea del Estado, pues, no es que haya ese vacío de poder, sino más bien que el Estado... También hemos visto que el poder estatal, posibilidad de ejercer respecto de las personas que están dentro del territorio del Estado en el cual se ejerce la soberanía, la posibilidad de ejercer también, de ser el caso, la coacción, ¿no? O sea, detener a una persona, obligarla a hacer algo, privarle de sus bienes, no permitirle hacer algo, ¿no? Prohibirle o permitirle, una de dos. Y finalmente alcanza pues a todos los habitantes del Estado. Entonces, ese es el poder público o estatal. Bien, bueno, esto como entrada al tema del poder, vamos a hacer un receso, si les parece, y en unos 15 minutos continuamos, volvemos con nuestra clase. Antes de irnos al descanso, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bien, entonces volvemos. Y luego está la otra teoría, la doctrina del derecho divino providencial, que tiene que ver con, digamos, la forma como el gobernante llega al poder, ¿no? Porque una teoría teocrática que plantea que Dios decide quién es por sí mismo es un poco difícil de explicar cuando la sucesión de los gobernantes plantea pues guerras civiles o guerras simplemente de un estado a otro. Pensamos que estamos por aquí discutiendo estos temas en la Edad Media o antes, y entonces la sucesión de los gobiernos no es lo que podría parecerse a un proceso electoral para nada, ¿no? No simplemente son guerras o guerras civiles o guerras de señores y grupos con poder militar, que es un poco difícil de explicar cómo es que Dios podría haber decidido quién gane y quién pierda, ¿no? Entonces, ahí surge esta idea del derecho divino providencial, en la cual lo que se plantea es que los resultados que se ven en la historia son tales porque Dios así lo ha querido, ¿no? Entonces, la voluntad divina es la que ha llevado a que determinados gobernantes lleguen al poder, determinados reyes ganen la guerra, y asuman el poder. Ha sido finalmente una decisión divina que ocurra así en la sucesión de eventos históricos, ¿no? Frente a esta doctrina teocrática viene la de la voluntad social. Ya hemos hablado del contrato social como la idea del origen del Estado. Un acuerdo, por supuesto, en términos figurativos, ¿no? No ha habido tal acuerdo en lo real. Un acuerdo en base al cual se decide crear el Estado, se decide encargarle al monarca, al rey, el gobierno y darle el poder para gobernar. Entonces, esta segunda teoría de la voluntad social es muy importante porque hasta hoy día está vigente, sin necesariamente asumir las ideas contractualistas, pero está vigente porque
ha llegado hasta nosotros esta idea de dónde proviene este poder que tiene el Estado, ¿no? Y ahí está la idea, la disposición constitucional que vamos a ver luego, que dice que el poder emana del pueblo. El poder emana del pueblo. Entonces el pueblo es el que es lo que hasta ahora decimos todos, ¿no? El poder emana del pueblo, por eso nosotros vamos a votar y cuando votemos vamos a elegir a los próximos gobernantes. Nosotros somos el pueblo que va a decidir. Y nadie puede, y si alguien toma el poder sin haber sido elegido por la fuerza, entonces estamos ante un golpe de Estado y nos encontramos ante la posibilidad de que ese, digamos, usurpador que ha asumido el poder de esa manera, no regulada, no reglamentada, sea en cualquier momento retirado, e incluso aprehendido, juzgado, condenado, ¿no? De manera que el proceso democrático implica esa forma de traducir la voluntad general en la designación de un gobernante o un grupo de personas que van a gobernar, porque no solamente es una la que ejerce el gobierno. Bueno, después hay otro concepto relacionado que es el de autoridad, pero que, digamos, no se abastece por sí mismo, porque autoridad es que te otorgan, digamos, la condición para ejercer el poder, pero tienes que tener el poder en sí mismo, ¿no? O sea, tú puedes, ¿a qué me refiero con esto? Muchas veces se dice, para traducirlo al lenguaje llano, que esta persona es el presidente, por ejemplo, pero él no es el que gobierna realmente, ¿no? Hay otra persona, o otras personas, u otro grupo que es el que gobierna realmente, o sea, no es el que toma decisiones. Hoy mismo, por ejemplo, se dice eso de la presidenta, ¿no? Ya, la presidenta llegó ahí porque Castillo intentó un golpe de Estado, fue detenido, etcétera, y ella era la vicepresidenta, entonces ella asumió legítimamente, de acuerdo a la sucesión que la Constitución establece. Muy bien, pero se dice, pero ella no es la que decide, porque finalmente el Congreso le está imponiendo una serie de condiciones o situaciones. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo? Que ella finalmente, si bien tiene la autoridad porque está investida por ser la presidenta, no tiene todo el poder, o tiene poco poder, o no puede ejercerlo, no es capaz de hacer todo lo que quiere, ¿no? O lo que debería con el poder que le han dado en lo formal, ¿no? Entonces, si bien la diferencia, la autoridad necesita que su poder sea algo objetivo, algo que se pueda manifestar, y entonces ahí podemos ver que a veces hay autoridades que no tienen el poder realmente. O sea, inclusive cuando disponen algo, no son obedecidas, ¿no? Sus decisiones, a pesar de tener la autoridad, no son acatadas. En cuyo caso alguien puede decir, bueno, tiene el cargo, pero no ejerce poder, no puede hacer que se cumpla lo que quiere, entonces no tiene poder realmente, tiene el cargo, pero no tiene el poder. Bien, entonces el poder no es algo que automáticamente se adquiere con el cargo. Se tiene que mantener, que canalizar, que organizar, etcétera, ¿no? Por eso es que Maquiavelo habla de acceder al poder y mantenerse, ¿no? No solo se trata de llegar, sino de establecerse, de continuar en el poder obtenido. Entonces él hablaba de un poder real, no de un poder ficticio, de una autoridad formal, sino de un poder real que se ejecuta porque todos lo obedecen. Bueno, ahora este poder estatal o público tiene dos componentes. Uno es la dominación, que tiene que ver con esta posibilidad del Estado de ejercer la coacción física sobre las personas, la capacidad material para hacer cumplir las decisiones, hacer que las cosas ocurran, no solamente con la coacción física, sino, por ejemplo, a través de distintos medios de presión del Estado, que puede ser un inicio de procesos judiciales, o algún tipo de supervisiones que hagan que las personas, digamos, bajo amenaza actúen, pero el Estado es el que te está presionando o amenazando, o limitando o controlando a la fuerza, ¿no? Digamos así. Ese es el elemento dominación, ¿no? Y el elemento competencia es cuando las personas, viendo que las decisiones que se toman desde el gobierno, digamos, se sienten como beneficiosas para el grupo, entonces la gente obedece naturalmente, sin necesidad de sufrir algún tipo de coacción o condicionamiento. Entonces la competencia, digamos, es a lo que se debe aspirar. No que la gente haga las cosas a la fuerza, sino que la gente haga las cosas
porque considera que son adecuadas, incluso aunque no les guste, ¿no? La gente puede decir, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero hay que hacerlo porque está bien, ¿no? Ya. No está de acuerdo, no te conviene, es decir, no te conviene a ti, pero está bien, entonces hay que hacerlo. No me gusta pagar impuestos, pero hay que pagar impuestos, puede decir alguien, ¿no? Ya, no hay problema. No me rebelo contra esa disposición porque sé que es buena, aunque me afecta en el bolsillo, ¿no? En cambio, si yo veo que mi dinero se malgasta, que hay corrupción, etcétera, y me quieren poner un impuesto mayor, yo puedo decir un momento, no voy a pagar para que se roben la plata, ¿no? Alguien puede pensar así. Y en ese caso, ya la decisión, que puede haber sido positiva, viene a ser cuestionada, porque se está cuestionando el uso del recurso. Entonces, ahí, si yo eludo el pago de los impuestos, bueno, va a venir la dominación, me van a detectar y me van a cobrar, ¿no? O van a tratar de hacerlo. Entonces paso del cumplimiento voluntario a cumplir solo si me detectan, ¿no? El Estado ya deja de ejercer competencia porque no le hacen caso, entonces tiene que ir al elemento dominación a cobrar a la fuerza. Entonces, lo ideal pues es que la competencia sea la que predomine, ¿no? Entonces, la competencia es la aptitud para adoptar soluciones justas a los problemas que plantea la conducción del grupo social y hace que normalmente los mandatos sean obedecidos sin necesidad de recurrir a la fuerza. Naranjo Mesa es el que plantea esto. Entonces, esta relación entre dominación y competencia es importante porque el elemento dominación no es pues el preponderante, ¿no? Porque no debe ser el preponderante, porque si no estás, digamos, todo el tiempo expuesto a que en algún momento te quieran arrebatar ese poder. Ahora acá hay otros dos conceptos más, consentimiento y legitimidad. El consentimiento se genera por una toma de conciencia de que existe un lazo de unión entre el conglomerado social y el poder que se ejerce en su beneficio, ¿no? Entonces, esta idea de competencia, ¿no? Sin el consentimiento, el poder se basa solamente en la fuerza y carece de un fundamento sólido, o sea, se basa solo en la dominación. ¿Por qué carece de un fundamento sólido? Porque la gente va a eventualmente desacatar, ¿no? Y el consentimiento, o sea, el hecho de que las personas acepten, le da legitimidad al poder. Finalmente es ejercido como la idea original. El poder emana del pueblo y el pueblo está satisfecho con la gestión, entonces legitima esa decisión, legitima al gobernante. Por supuesto que la legitimidad de la que estamos hablando debe traducirse en una legitimidad de derecho, ¿no? Porque digamos, el gobernante debe ser un gobernante que haya llegado al poder bajo las vías legisladas, y si no es así, esa forma de llegar rompiendo el orden constitucional, para legitimarse va a requerir recurrir a algún procedimiento formal además. Bueno, acá tenemos la Constitución. Entonces, acá está el artículo 45 y aquí está la famosa frase que viene desde siglos, hace muchos siglos. El poder emana del pueblo, ¿no? Ya, entonces, esta frase, uno la ley dice, bueno, eso es ya pues alguien que escribió hace 300 años, pero es un cuento porque en realidad no es así. Yo soy parte del pueblo y yo no gobierno, nadie me hace caso. Mucha gente puede pensar así. Eso no es cierto. Los que gobiernan son tales y cuales, ¿no? Tales grupos económicos, tales grupos que tienen poder, son los que gobiernan de verdad, hay grupos políticos, ¿no? O sea, el pueblo en realidad no gobierna, pueden decir, ¿no? Pero, y puede ser cierto, ¿no? En mayor o menor medida, porque finalmente el pueblo somos tantos que es imposible que directamente todos actuemos. Siempre tenemos que actuar a través de alguien, a través de agrupaciones políticas, a través de representantes elegidos, ¿no? Entonces el sistema político lo que debe hacer es que este poder del pueblo llegue a las personas, digamos, designadas a través de los procedimientos que recojan mejor esa voluntad social de la población. Para canalizar ese poder colectivo disperso y una cosa media amorfa, que aquí se menciona, está como una frase, para canalizar esa frase, digamos, que puede ser simplemente una cosa escrita en el papel, a algo real, está el sistema político, ¿no? El sistema político está bien, puede haber, entonces sí, una relación más directa entre el gobierno y la población, y si no, lo que vas a tener, pues, es
de gobierno. Cada uno vela por sí mismo y ve lo mejor que puede en su beneficio. Entonces, la idea de que el poder emana del pueblo te lleva a tratar de materializar eso en la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Cumpliendo las leyes, pero además acá dice, por si acaso, nadie puede, ninguna persona, organización, fuerza armada, policía nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. O sea, nadie puede atribuirse ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición. O sea, hacerlo es un delito. De manera que la forma de recibir el encargo es a través de un proceso formal, que en nuestro caso son las elecciones, ¿no? Pero nadie puede tomar ese poder directamente. Y si lo tomas, porque nuestra historia republicana está llena de golpes de Estado, ¿no? Que hay muchísimos. Hemos vivido hasta, o sea, antes de los años 80, creo que la mitad por lo menos de nuestra vida republicana, sino más, gobiernos que son producto de golpes de Estado. Recién del 80 en adelante hemos tenido una secuencia de gobiernos democráticos, hasta interrumpidos por el autogolpe del año 92, del 5 de abril, y después se ha mantenido, incluso hasta ahora, porque incluso en el periodo anterior, ¿no? La disolución del Congreso de Vizcarra, y luego continuó el periodo, terminó Sagasti, entró Castillo, pero el gobierno de Castillo, o sea, el periodo de Castillo está continuando, solo que ya no está Castillo, está Dina Boluarte, hasta que termine, y ahí vendrá alguien más, ¿no? Entonces, desde los 80 hasta ahora casi hemos tenido solo la ruptura, que podríamos decir que ha sido la del gobierno de Fujimori, el autogolpe del año 92. Pero antes de los 80 hemos tenido pues muchísimos golpes de Estado, ¿no? Entonces, esta constitución, que es la del 93, que es la del periodo de Fujimori, recoge este artículo que además tiene sus antecedentes en la anterior. Porque además, si es que alguien da un golpe de Estado, la propia constitución dice que nadie le debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes. Entonces aquí viene un siguiente punto, ¿no? El punto aquí es que la Constitución dice que un gobierno usurpador no debe ser obedecido. Y entonces la gente puede no solo desobedecerlo, sino que en la siguiente línea puede levantarse en contra del gobierno usurpador, porque dice la población civil tiene el derecho de insurgencia. Se puede insurgir y sacar del gobierno a quien esté. Y luego dice que son uno de los actos de quienes usurpan funciones públicas. Entonces, este artículo constitucional, por ejemplo, el derecho de insurgencia, que tampoco es de esta constitución, estaba en la anterior también, si la memoria no me falla, plantea el derecho de insurgencia que, por ejemplo, luego del autogolpe del 5 de abril del año 92, se planteó, ¿no? Cuando se dio el autogolpe, no sé si ustedes saben, hubo, por ejemplo, una sucesión presidencial efímera, ¿no? O sea, Fujimori dio el autogolpe el 5 de abril y se designó al vicepresidente como presidente. Juramentó y todo, ¿no? Pero nunca ejerció un poder real, ¿no? Entonces estaba Fujimori como presidente y el vicepresidente ha asumido la presidencia también. ¿Ya? Teníamos dos presidentes, solo que el segundo presidente nunca hizo nada porque no tuvo el poder real, digamos así. Y luego, más adelante, hubo un intento de poner a Fujimori, una conspiración para darle un golpe de Estado en buena cuenta, que llevaron a cabo algunos miembros de la Marina, que los descubrieron y los metieron presos. Entonces, el argumento de creo que era un capitán o un almirante, no recuerdo, capitán Salinas Cedo, era justamente que no podían, su abogado decía eso, ¿no? Decía, no lo pueden procesar a él por intentar deponer a Fujimori porque él está haciendo lo que dice la Constitución, o sea, insurgir en defensa del orden. Entonces, ¿de qué lo estás procesando si la Constitución dice que es lo que hay que hacer, ¿no? Ese era su argumento, ¿no? Estuvo un tiempo en la cárcel, luego lo liberaron.
Pero bueno, la Constitución establece este sistema. El poder no puede ser tomado por la fuerza, ¿no? Ni rompiendo el orden. Y quien lo hace es un usurpador y lo pueden sacar. Esa es digamos, la tónica de la Constitución. En el papel, por supuesto, ¿no? Digo eso porque en la realidad a veces vemos cosas diferentes. De aquí podemos mencionar la idea del poder de hecho y del poder de derecho. Entonces, el poder de hecho se produce cuando hay pues este golpe de Estado y hay dominio de predominación, de la dominación sobre la competencia, ¿no? Un grupo minoritario tiene el poder sin consentimiento de los demás, ¿no? Pero este poder ejercido en base a la dominación debe eventualmente juridificarse, o sea, volverse legal, ¿no? Debe formalizarse, ¿no? Entonces, el poder de hecho significa que es un poder que se ha asumido sin los procedimientos legales y eventualmente debe juridificarse, o sea, volverse legal, ¿no? Entonces, yo aquí quería mostrarles, ya que estamos hablando del poder de hecho y poder de derecho, un video del periodo el llamado autogolpe del 5 de abril del año 92, ¿no? Pues es un video interesante que lo encontré, estaba buscando un poquito para mostrarles algo de aquella época, ya que además Fujimori ha fallecido recién y se reavivan todos los recordatorios a favor y en contra, ¿no? Entonces, más o menos, un reportaje anterior, ¿no?, que se refiere a cómo es que se gestó el golpe de Estado, ¿no?, el autogolpe de Estado. Bueno, uno podrá decir que no fue, la mayoría en realidad ya no niega que hubo un golpe de Estado, más bien discuten si fue necesario, ¿no?, en fin, ya entrar en otro tipo de discusión, pero el punto aquí es cómo es que se organiza, ¿no?, se lleva a cabo este golpe de Estado. Entonces, vamos a verlo. Me dicen, por favor, si se puede ver. ¿Lo pueden ver? ¿Se escucha o no? ¿Se ve y se escucha? Sí, profesor. ¿Sí? Ya, a ver, veámoslo un ratito. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Sonriente, una vez más salió a las calles tratando de restar importancia a San Román. Palacio de Gobierno, un camión bomba con 300 kilos de dinamita fue colocado en una dependencia policial, el cuarto ataque similar del último mes. 4 pisos fueron afectados por la explosión. Prensa, compadre.
presidente de la República he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial. Yo no estoy provocando a nadie. Yo soy el presidente del Senado. Filmen esto y que lo vea todo el mundo. Filmen esto. Bueno, entonces, ¿qué podemos ver en este video, ¿no? O sea, que podemos, ahí hay como un recuento de hechos, de los hechos previos, ¿no? Y he querido irme a ese momento anterior y a los momentos inmediatos, aunque después hay toda una sucesión de eventos, ¿no? Pero este momento anterior y apenas ocurren los eventos, pues revela toda una organización, ¿no? En la medida que cuando vas a romper el orden, ¿no? Tú vas a disolver el Congreso, que es la medida principal, pero no es la única, ¿no? Vas a romper el orden constitucional, disolver el Congreso, pero luego, esperando una reacción, ya se toman otras medidas. Por ejemplo, ya había una coordinación con las fuerzas militares y policiales, entonces no salen los tanques, salen los soldados, en fin. Los medios de comunicación son controlados, se cierran, ¿no? Líderes políticos, los presidentes de las cámaras de senadores y diputados no les dejan salir de sus casas, o sea, les ponen custodia y no pueden salir simplemente, ¿no? Entonces, controlan el ingreso a sus casas, nadie puede entrar, ellos no pueden salir, para evitar, digamos, que haya algún tipo de organización que trate de revertir estos eventos, ¿no? Entonces, aquí estamos ante una situación de lo que ha ocurrido, que se pasa de un poder de derecho, porque Fujimori había sido elegido válidamente en unas elecciones, ¿no? Estaba elegido y su periodo terminaba todavía más adelante, se pasa de una situación formal, ilegal y constitucional a una situación del Congreso, y de esa manera parte del poder del Estado queda como destruido y diseminado, ¿no? Porque ya el legislativo no existe, pero no fue lo único que no, creo que no se ve completo, no se escucha completo, pero en el mensaje también se plantea la reorganización del Poder Judicial, ¿no? Del Tribunal, en ese poder no había Tribunal Constitucional, sino el Tribunal de Garantías Constitucionales, en fin, el Ministerio Público. Se empiezan a intervenir otros organismos del Estado para concentrar el poder, ¿no? Entonces, ese proceso no solamente es el quiebre del orden, sino la concentración del poder, ¿no? Ahí viene la pregunta, ¿por qué disolver el Congreso? Donde hay muchas discusiones de por qué disolver el Congreso, ¿no? Digamos, más o menos que la idea de que era porque es un Congreso obstruccionista, que siempre se ha dicho, es bastante discutida, ¿no? Aparentemente habrían otros planes, porque como él mismo dice, quería acelerar el proceso de transformación, entonces necesitaba también que el sector militar y policial tenga más presencia, ¿no? Y además había estas denuncias de la Roposades, había toda una serie de cosas en ese momento que llevan a esta ruptura que es más o menos sorpresiva, ¿no? Pero luego, y eso ya no está aquí, hay que ver todos los videos, yo los invito a buscarlo, de repente lo vemos más adelante, viene el proceso después de la ruptura, o sea, de que entra en una situación de hecho, ¿no? Viene el proceso de retornar a lo jurídico, o sea, legalizar su gobierno, digamos así, ¿no?
¿Y cómo es eso? Porque luego va a haber unas elecciones, ¿no? Pero primero, antes de hacer las elecciones presidenciales, lo que hace es, en la medida que a nivel internacional hubo todo un cierre digamos, una presión internacional y además un cierre de financiamiento para lo que el país necesitaba, entonces le dijeron, le cerraron las puertas, entonces tuvo que pasar una manera de ordenar esta situación, ¿no? Entonces ese ordenamiento fue convocar elecciones a un congreso, que además iba a cambiar la Constitución, y ese fue el Congreso Constituyente Democrático, elegido el año 92, que finalmente hizo la Constitución del año 93, ¿no? Y con eso, de alguna manera, y habiendo, digamos, conseguido parte del apoyo de la gente, habiendo controlado los medios de comunicación, que también le ayudaron a ganar el apoyo, porque difundían noticias favorables al régimen, entonces logró sentar una especie de base sin mayor protesta, desarticuló a su oposición, y hizo las elecciones, y ya eso, digamos que volvió a poner una suerte de orden constitucional, porque ya había un congreso de nuevo, ¿no? Había un nuevo congreso, que luego hizo una nueva constitución, y luego ya el año 95 hubieron nuevas elecciones. ¿Bien? Entonces, se salió del orden y luego, digamos, lo restauró a medias a través de este proceso de elección, pero ya su propia, digamos, presidencia estaba marcada por haber hecho la ruptura constitucional, y luego el 95 hubo nuevas elecciones. Muy bien, entonces el poder de hecho trata de juridificarse, pues, ¿no? De alguna manera, porque no puede vivir en la, digamos, en la falta de reconocimiento interno y externo, ¿no? Incluso cuando hay una guerra civil o una revolución, quien gana la guerra civil o la revolución pone nuevas bases en lo jurídico para que su control político del gobierno sea reconocido, ¿no? Juridifica su control, hace una nueva constitución o funda un nuevo estado o lo que fuese, y juridifica a quienes detentan el poder como resultado de este proceso. Entonces el poder de hecho tiende o necesita, además, no solo tiene, sino que requiere ser poder de derecho, ¿no? Y bueno, para terminar este tema por hoy día, este poder de derecho, que está en el Estado de Derecho, es un poder de superposición y centralización, o sea, es un único poder, ¿no? Lo cual no significa que no esté repartido o distribuido, bien, porque está distribuido entre varias autoridades, es de tipo político, como ya hemos visto, le corresponde a los civiles, el civil en contraposición al poder militar, ¿no? Le corresponde a los civiles porque está en un Estado de Derecho. Un poder militar no está en un Estado de Derecho, es, digamos, la fuerza la que lo impone, ¿no? Es un poder civil, entonces es un poder temporal en lo opuesto al poder atemporal divino, digamos así, ¿no? Entonces lo temporal se refiere a lo humano respecto a lo divino, o sea, no es un poder religioso derivado de una religiosidad, sino es un poder terreno, digamos así. Monopoliza la coerción material, como ya hemos visto, y necesita monopolizarla. Entonces, por ejemplo, lo que va a ocurrir cuando en un estado hay guerrillas, por ejemplo, o hay un movimiento separatista, es que el poder central soberano va a tratar de recuperar el control del territorio, o sea, materializar la soberanía en todo el territorio, ¿no? No va a tolerar zonas liberadas, por ejemplo, acá a todo el territorio nacional. Bien, bueno, hasta aquí nos vamos a quedar por hoy día. No sé si tienen alguna pregunta antes de terminar. Preguntas sobre el tema de la clase, y aquí voy a comentarlo del examen. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces evaluación. La próxima semana es muy posible que haya que no haya clases tampoco porque el examen de admisión es en 2 fines de semana. Entonces, si no hubiera, vamos a hacer el examen virtual, ¿de acuerdo? Entonces, para esto, yo les voy a pedir, bueno, acá estamos unos 17, somos 30 y algo, que le avisen a los que no están.
pero además, para hacerlo virtual se necesita tener acceso al Classroom. Y hoy día, por ejemplo, hay algunos de los que se han unido que no están usando su correo institucional. Entonces, uno de los requisitos es tener acceso al Classroom, porque a través del Classroom van a poder tener acceso al examen para descargarlo y para subir la respuesta. ¿Cómo va a ser el examen? Yo les voy a plantear algunas preguntas ahí. Ustedes la descargan, contestan, tienen una hora y la suben. Por supuesto, pueden usar todos sus materiales. Ahora, como es un examen de esta naturaleza, que son los que además tomábamos en la época de la pandemia, entonces en este caso lo que yo voy a esperar de ustedes también es respuestas con un adecuado nivel de elaboración, ¿no? Es decir, yo espero que hayan leído las lecturas que les he dejado y entonces las respuestas deben tener un fundamento basado en el material que se les ha entregado y lo que hemos visto en clase, por supuesto, ¿no? Y luego de que den el examen, lo van a subir de nuevo al Classroom y por ahí es que yo lo voy a poder descargar para luego calificarlo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo está claro? Muy bien. Entonces, las exposiciones. No, las exposiciones las vamos a correr, ¿no? Las vamos a correr para después del examen. Entonces vamos a hacer una reprogramación de fechas. Les voy a pedir, no sé si está el delegado por aquí, que en todo caso les avisen a los demás para poder la próxima semana empezar en hora, porque la idea es que todos tienen que dar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, estar todos temprano y todos informados. Y si tienen alguna duda o dificultad, bueno, se comunican conmigo. Bien. Ok, entonces nos quedamos aquí por hoy y nos vemos el próximo sábado.